Los hermanos Menéndez, en prisión por asesinar a sus padres en 1989 en Estados Unidos, podrían salir en libertad después de que la justicia redujera su pena. De cadena perpetua pasó a ser de 50 años y esto los hace elegibles para obtener la libertad condicional. Un fallo que llega después de la serie biográfica que reabrió la discusión sobre este caso. Girl, I'm Gonna Miss You es el nombre de esta canción del dúo Milli Vanilli, que en 2024 reflotó volviendo a sonar en las principales radios del mundo. La razón, su presencia en la serie biográfica de los hermanos Menéndez, que le dio resonancia a uno de los casos policiales más bullados de los años 90 en Estados Unidos. Hoy el caso daría finalmente un giro total con la posibilidad de que los hermanos Lyle y Eric Menéndez, que fueron condenados a cadena perpetua por asesinar a sus padres, salgan en libertad. Solo sé que un día como hoy la redención es posible. Estoy tan contenta que me he puesto maquillaje resistente al agua porque llevo todo el día llorando. Son lágrimas de alegría, de seguro. Estamos muy emocionados. Estaba confundido, fue atemorizante. Yo pensaba que no eran realmente mis padres. Los hermanos Menéndez mataron a sus progenitores en su casa de Beverly Hills en 1989. En ese momento tenían 18 y 21 años. Aunque los abogados defensores argumentaron que Eric y Lyle actuaron en defensa propia después de sufrir abuso sexual por parte de su padre durante años, la fiscalía señaló que los hermanos mataron a sus padres para recibir una herencia multimillonaria. Luego de semanas de audiencias en las que incluso integrantes de la familia de las víctimas atestiguaron en favor de los Menéndez, un juez les abrió ahora una ventana a la libertad condicional. A los que vieron hablar hoy, vieron la naturaleza ridícula del contrainterrogatorio. Entonces se le puede doblar la mano a cualquier cosa. El hecho es que los hermanos Menéndez han hecho un trabajo notable y hoy es un gran día después de 35 años. 35 años en la cárcel que podrían ser solo eso si se confirma la rebaja de la condena que ha dictaminado un juez de Los Ángeles, de cadena perpetua a 50 años de prisión, lo que los haría elegibles para una libertad condicional. La Junta de Libertad Condicional hace una recomendación y el gobernador de California, Gavin Newsom, puede aceptar o rechazar esa recomendación, pero parece que el gobernador está dispuesto a liberar a los hermanos Menéndez porque ordenó una evaluación exhaustiva del riesgo antes incluso de que los hermanos fueran elegibles. Si fueran intelectualmente honestos, entenderían que no hay dos candidatos mejores en el estado de California ahora mismo para la resentencia que Eric y Lyle Menéndez, por todas las razones de las que hablamos. Realmente no pude ver, ya sabes, quiero decir que están en una pantalla, por lo que realmente no pude ver sus reacciones, sus caras, pero me imagino que estarán contentos a partir de hoy. El fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman, hará un último intento de argumentar que los hermanos no se han arrepentido por el crimen, una de las razones esgrimidas por el tribunal para que hoy los Menéndez estén más cerca que nunca de recuperar su libertad. Y mientras tanto, hoy se llevó a cabo la segunda jornada del juicio contra el rapero y empresario del entretenimiento Sean Diddy Combs, acusado de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. En ella se conoció el testimonio de Cassandra Ventura, la cantante y expareja del acusado, considerada como la testigo clave de la fiscalía. El jurado también accedió, como veíamos, a imágenes de una cámara de vigilancia de un hotel captadas en 2016 que muestran a Ventura intentando escapar de una habitación hasta ser brutalmente golpeada y arrastrada por Combs en un pasillo. En su declaración, la mujer dijo haber perdido la cuenta de las veces que él la agredió. Un sujeto venezolano, sindicado como el líder de una célula de la organización Tren de Aragua, fue detenido en Colombia a requerimiento de las autoridades de Chile. Este delincuente, que está en proceso de extradición, es acusado de organizar y llevar a cabo graves delitos como homicidios, secuestros y extorsiones en Chile, pero sin haber puesto jamás un pie en territorio nacional.
Nunca había pisado nuestro país, pero la PDI y la Fiscalía chilena solicitaron una alerta roja en Interpol. Por eso, Gabriel Acosta Escalante, como se aprecia en estos registros, fue detenido tras una serie de allanamientos en Colombia, desde donde dirigía una banda conocida en el mundo delictual como los Piratas Hermanos Cartier. Es un ciudadano venezolano de 30 años de edad, permitiendo determinar la ocupación territorial de una facción del Tren de Aragua determinada Hermanos Cartier. Se pueden establecer delitos ocurridos el 2023, 2024 y 2025 asociados al sujeto detenido. Los llamados Hermanos Cartier son una de las células de la organización criminal Tren de Aragua, que opera principalmente en la zona sur de nuestro país, donde gracias a este individuo, hoy detenido, hechos como los homicidios, extorsiones, secuestros y sicariato se hicieron cada vez más frecuentes en ciudades de la región de los lagos como Puerto Montt y Osorno. Se ha visto bastante evolución de bandas acá incluso en la plaza, a cierta hora, lamentablemente se ve y se ve mucho más ahora, gente joven y todo. Entonces es medio peligroso. No es como era antes la vida acá en Puerto Montt. Bueno, hay muchas cosas que antes no se veían, pues, delincuencia muy extrema y mucho robo, mucha inseguridad. Este individuo, que se hacía llamar el Puré Cartier, es investigado también por delitos relacionados a la ley de armas, el lavado de activos y la trata de personas. En total, el Ministerio Público chileno solicitó a las autoridades colombianas que este delincuente fuera detenido por al menos 14 crímenes, entre ellos el homicidio de un hombre que no alcanzó a reunir el dinero que le solicitaban por el rescate de su pareja, quien además era obligada a ejercer la prostitución en la ciudad de Puerto Montt. Este líder criminal operaba desde el extranjero, no existen antecedentes de que haya estado en territorio nacional, no obstante operaba a través de diferentes brazos armados de su organización, cometiendo diversos delitos violentos. Gabriel Acosta, alias el Puré Cartier, dirige una organización que además se dedica a extorsionar comerciantes. Exhibían su poder de fuego en las redes sociales sin vergüenza alguna. Este descaro y diversa evidencia han permitido hasta ahora la detención de al menos 20 integrantes de esta banda criminal, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva, entre ellos un ex militar venezolano y un carabinero en retiro. Esta agrupación, ¿cierto? Los hermanos Cartier fueron los autores, digamos, cometieron una serie de delitos de altísima gravedad: homicidios, secuestros, lavado de activos, tráfico de drogas, porte de armas, que sin lugar a dudas generaron un impacto importante en la región. Esto demuestra que se está haciendo un trabajo minucioso en nuestra comuna de Puerto Montt. Lo que sí nos preocupa es que esto no es un caso aislado. Ya el año pasado personajes delincuentes habían sido ya condenados justamente por delitos de esta misma envergadura, forman parte también del Tren de Aragua, por lo tanto una fracción que al parecer está en nuestra ciudad. Tras conocerse la detención de Gabriel Acosta, la Fiscalía y el Ejecutivo indicaron que los trámites para extraditarlo a Chile ya se iniciaron. Para las autoridades, el hecho de que este individuo dirigiera una banda criminal en Chile habla de la magnitud operativa de estos grupos criminales transnacionales. El mensaje que le da el Estado de Chile, especialmente el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, que si hay alguien que dirige una organización criminal para cometer delitos en Chile, la persecución penal llegará en el lugar donde se encuentre. Si usted comete delitos en Chile, va a ser perseguido en cualquier lugar en que se encuentre. La investigación contra Gabriel Acosta comenzó el 2023. Hasta ahora se le investiga por una serie de delitos en varios países de Latinoamérica. En Chile, los llamados piratas de los hermanos Cartier no solo operaban en la zona sur, en la región metropolitana y en otras ciudades a lo largo de todo el país. También se les investiga por homicidios, secuestros, extorsiones y sicariatos.